Como suele ocurrir en cada semana, el programa 59 segundos de Gemma Nierga de Televisión Española ha vuelto a dejar todo tipo de titulares y reacciones virales. Entre las más comentadas y aplaudidas en las redes sociales, muchos usuarios han destacado la manera que las periodistas Marta Nebot, Esther Palomera y la propia Gemma Nierga, y de la mano del analista Toni Aida, consiguen dejar retratado al presidente valenciano Carlos Mazón y al líder popular Núñez Feijóo, y a la tertuliana y exdiputada del Partido Popular Celia Villalobos, por intentar defender su nefasta gestión. ¿Creéis que esto era necesario, la llamada al ejército, Esther? ¿Veis a la administración valenciana desbordada? Completamente, pero a mí me gustaría decir antes de responderte a la pregunta y explicarte por qué creo que es necesaria la unidad militar y el ejército que entre en Valencia. Creo que esta catástrofe nos deja muchos debates abiertos, muchas preguntas sin responder y muchas responsabilidades políticas por depurar. Se ha dicho antes, o nos hemos preguntado antes en la mesa, ¿quién tenía el mando? El mando por ley lo tenía el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Se ha hablado también de voracidad urbanística y de que la ley actual no permite determinadas construcciones cerca de la costa, pero se da la circunstancia que el gobierno actual de la Generalitat Valenciana hace escasas semanas presentó un borrador de modificación para proteger las costas valencianas en las que se autorizaban complejos hosteleros a 200 metros del litoral. Por lo tanto, sí, se están cometiendo aberraciones urbanísticas que pueden acabar en consecuencias como lo que hemos visto. ¿Qué pasó? A mí me ha resultado lastimoso que no se escuchara bien el corte que al inicio del programa habéis intentado poner del presidente Mazón, porque en ese corte él explicaba a la 1 de la tarde que a las 5 de la tarde la Dana se iba a ir dirección a la Sierra de Cuenca. A las 6 de la tarde, o a las 6 de la tarde. Si podemos recuperar ese corte, si podemos recuperarlo, ya que Esther alude a ese corte, antes nos ha quedado cortado, si lo puedo recuperar, compañeros, me lo decís y lo escuchamos. Iba a migrar a Cuenca, por lo tanto, cuando invocamos permanentemente que los políticos hagan caso a los técnicos, hay que preguntarnos, ahora ya, después de 48 horas, ¿a qué técnicos escuchó el presidente Mazón para determinar a las 6 de la tarde que la Dana se iba de Valencia hacia Cuenca? ¿A qué técnicos escuchó Esther para hacer estas afirmaciones? Recuperamos esas declaraciones. En primer lugar, deciros que la emergencia de situación 1 está en la comarca de la Ribera Alta, todavía hasta ahora, que es alerta a nivel rojo por lluvias en todo el litoral e interior norte de la provincia de Valencia, que va a estar vigente en principio hasta las 18 horas del día de hoy. Cualquier cambio de estos horarios y de estas previsiones lo vamos, a través de emergencias, vamos a ir comunicándolo. Quiero destacar que de momento no se tiene constancia de daños personales a esta hora de la mañana, sí de vehículos atrapados, así como una vivienda inundada en el municipio de Turís. Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunidad Valenciana. ¿Esto es lo que ocurría el lunes, Esther? ¿En base a qué información? El presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia, la máxima autoridad del territorio, comunica a los ciudadanos que esa Dana está migrando hacia Cuenca. Yo quiero saber quién le dio esa información. Y también quiero saber, perdona, y termino, por qué a las 7:42 la EMET emite la primera alerta y Valencia, la Comunidad Valenciana, no emite esa alerta a los ciudadanos hasta las 8:10 de la tarde. Por lo tanto, sí, ya han pasado 48 horas y es muy necesario que actúe el ejército porque, era tu pregunta, la Comunidad Valenciana está desbordada. No hay nada más que ver los mensajes que todos estamos recibiendo en los móviles de bomberos, de policías, de agentes de la Guardia Civil, de policías nacionales, de policías locales. ¿Qué te dicen esos mensajes? Que están desbordados, que no pueden más, que no hay coordinación. Por lo tanto, tiene que entrar el ejército. La UME, afortunadamente, está allí desde primera hora, en la zona cero, y tratando de ayudar, pero la comunidad está absolutamente desbordada. Y el presidente tenía que haber activado la alerta 3, que es lo que hubiera permitido al Gobierno de España tomar las riendas de esta situación. Y que no, el ¿Te Gobierno... atreves a decir, Esther, que todo eso, si eso se hubiera hecho, se hubieran salvado vidas?
No, yo no me atrevo a decir eso, pero probablemente si se hubieran seguido los protocolos tal y como indicaban los técnicos y tal y como están establecidos en la ley, a muchas personas que perdieron la vida les hubiera dado tiempo a salvar su vida. Yo quiero creer que si, por ejemplo, existiera la Unidad Valenciana de Emergencias, que una consejera de Mazón, cuando la eliminaron, solo llegar al Gobierno de la Generalitat, dijo que era una ocurrencia, pues que seguramente las cosas hubiesen podido ir mejor. No sabemos si hubiesen ido mejor o no, sabemos la desgracia que ha pasado ahora. Y sabemos también que ayer, ya con 100 muertos en Valencia, el Gobierno de la Generalitat estaba llevando a cabo unas actuaciones. Hubo el momento en el que hubo la reacción tarde, el aviso llegó tarde, pero es que hoy, en Castelló, por ejemplo, todo el mundo al trabajo y al colegio, y los avisos han vuelto a llegar tarde. Por tanto, está pero desbordado. Han ido al trabajo, al colegio y han regresado. Han regresado, pero y además luego han vuelto a tener los avisos. Por ahí la respuesta cuando tú decías, se necesitará el ejército, se necesitará de todo, porque lo que ha habido hasta ahora no es suficiente. Parece mentira lo que estamos viendo desde un punto de vista humanitario, es decir, estamos viendo desabastecimiento, cadáveres en la vía pública, gente incomunicada. Es un desastre, una tragedia humanitaria, pero, Gemma, yo creo que es importante en estos momentos también hacerse preguntas sobre también si hay desastre y hay buena gestión o no política. Sí, yo creo que ese momento va a llegar, a lo mejor no es esta noche el momento de pedir la dimisión de Carlos Mazón, pero sí es el momento de analizar qué es lo que ha pasado en cuanto a cuánto hay de catástrofe natural y cuánto hay de la mano del hombre en cuanto a la inacción de la mano del hombre para que esto haya ocurrido. Yo pongo en la mesa un dato, el huracán Milton en Florida, con una población de 25 millones de personas, ha tenido 23 fallecidos. ¿Por qué? Porque estaban avisados. La Dana de Valencia, en una población de 5,3 millones de personas, ya vamos por 150 fallecidos, porque nadie les avisó. Y cuando preguntabas, si le preguntabas a Esther si tenía alguna duda o no sobre si alguna de estas muertes se podía haber evitado, yo no tengo ninguna duda. O sea, a mí me vienen todo el tiempo las imágenes de la residencia de ancianos de Paiporta que hemos visto todos, donde 6 ancianos han fallecido porque los trabajadores de esa residencia no consiguieron subirlos a la planta de arriba. O sea, con un aviso mínimo, esas personas estarían vivas hoy. Y como esto, hay seguramente muchas historias más detrás de esos 150 fallecidos que ya conocemos. Yo creo que efectivamente hay todavía muchas preguntas por responder. ¿Cuántas alertas rojas se dan al año por lluvia en España o a lo largo de los años? ¿Cuántas se escuchan o no se escuchan? No solo está la Comunidad de Valencia, sino el resto de las instituciones. Si hubiera habido otro gobierno, nos podríamos preguntar, ¿otro gobierno en Valencia hubiera escuchado esta alerta o no? Pues no lo sabemos. Esto me parece que también es lícito preguntárselo. Ahora bien, lo que está confirmado a día de hoy es que el gobierno del señor Carlos Mazón no hizo ni puñetero caso de las alertas. Ningún caso. Y habría que preguntarse efectivamente cuánto tiene que ver Protección Civil o no. Yo he escuchado a las expertas atentamente y la verdad me hubiera gustado pues un poquito más de concreción. Yo no creo que Protección Civil pueda apretar ese botón por su cuenta. Eso pasa seguro por el despacho del presidente de la Autonomía. No cabe ninguna duda. En fin, creo que quedan muchas de preguntas las han contado. Efectivamente, que no se convocó. ¿Qué dices, Julio César? Que no se convocó. El gobierno de las comunidades autónomas afectadas. Celia. Yo nada más que voy a tener una intervención profundamente corta. Yo sinceramente no me atrevería nunca a decir en una mesa, sin haber estudiado a fondo por técnicos, qué ha sucedido, y normalmente siempre se hace después, cuando ya están las cosas en frío, decir que se podían haber evitado muertes. ¿Cuántas muertes podíamos haber evitado en la pandemia? Yo creo que ninguna. Creo que todo el mundo actuó con absoluto convencimiento, de que estaba haciendo. Vamos a ver, Paloma, perdón, Esther, yo te pido solamente que me dejes hablar. Yo comprendo que tú vienes con el argumentario ya. No, y lo has largado porque lo he escuchado a lo largo de todo el día en todos tus compañeros que defendéis lo mismo. Por lo tanto, ya me lo sé. Mira, pero que déjame que acabe. Pero Celia, perdón. Déjame que acabe. Pero no le digas esto a Esther, que viene con el argumentario, viene con su convicción periodística y con su formación. Mira, Celia, llámalo como tú quieras llamarlo. Esto no es pero un decir que se podían haber evitado yo sé. unos periodistas en una tertulia, cuando todavía están las cosas como están, decir que se podían evitar muertes,
A mí me parece muy arriesgado. A mí me parece una obviedad. A mí me parece una obviedad. Por supuesto, si estuviéramos hablando de otras comunidades autónomas, no sé si fuera tan obvio. Igual de obvio sería. No lo sé, igual pero de en obvio cualquier caso me parece que eso a mí me parece no me que hay atrevería. cosas Y a mí me gustaría hacerte Sí. una pregunta a ti. Sí. Ya te Dígame. hablo por ignorancia, Vale. no te hablo por Nada. otra cosa para que Aquí estamos. me ilustre. Por alusiones. Sí. Tú dices, para que me ilustre. No, Primero a Tony y Esther quiere hablar con Ministra, no sé Antonio. cómo la vamos a ilustrar. La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿en qué momento la comunidad autónoma, cuando gobernaba Compromís con el PSOE, firmaron ese decreto creando ese organismo que tú has dicho? Estaba Se aprobó. creado, estaba En el año aprobadísimo. creo que fue en el año 23, ¿no? Sí, 3 meses antes de las 3 elecciones. meses antes de las elecciones. febrero. No dio tiempo ni siquiera a constituirlo. Sí. Y lo que hacía era crear un organismo que no coordinaba, tuviese, ¿no? Por que no tuviese dependencia, eso ya existe, Sí. que no tuviese No, dependencia lo prueban, con me otros remito. organismos nacionales. En cualquier caso, a mí me parece también muy arriesgado, Sí. porque... Pero era una pregunta, ¿no? En teoría. No, la pregunta es, Sí. ¿tú crees realmente que tú puedes decir Sí. que un organismo que se crea pero ni siquiera tiene un presupuesto, ni hay personas adscritas, y encima los bomberos de Valencia dicen que es duplicar? ¿Tú crees que realmente decir que no es acabar con la protección civil? Es que me parece que es arriesgado, nada puedo más, contestar, ¿eh? ¿no? para decirlo. Permíteme. Sería arriesgar decir eso Arriesgado. si yo lo hubiese dicho. No he dicho eso. No, lo has Yo dejado, simplemente lo has he dicho, dicho. llegó una Lo has consejera dicho. y dijo que esa unidad era una ocurrencia. Si no Esa existía, unidad no. ahora puedo contestar, porque si Sí, no se pregunta Contesta, retóricamente. Tony. El caso es que ese gobierno que llegó, que arrancó esa unidad, no sabía si iba a seguir después de las elecciones o no. Y era una previsión a propósito de un organismo que tenía que ser de ayuda. Decía usted que hay cosas graves sobre los periodistas y que se pregunten cosas. No. Yo creo que hay cosas más graves. Hay cosas más graves como que haya un jefe de la oposición que se llame Núñez Feijóo, por ejemplo, que haya estado cuestionando al presidente del gobierno o la gestión del gobierno desde el primer momento sin ayudar en ningún momento, apuntando a la directora de la AEMET, que por cierto un sindicato de ultraderecha ya ha iniciado acciones legales contra ella. Y yo pregunto, el señor Alberto Núñez Feijóo, ayer cuando sale y se avanza al presidente del gobierno a ir a las zonas, que dice que ha hablado con la señora von der Leyen para no sé qué fondos, etcétera, ¿no está confundiéndose y pensándose que es presidente cuando no lo es e intentando suplantar al presidente del gobierno unas funciones que no le tocan al jefe de la oposición? Al señor Mazón yo le podré criticar en el futuro. Ahora nos hacemos preguntas, nos debemos hacer preguntas sobre toda la gestión. En el futuro juzgaremos sobre si la gestión estuvo bien o mal, pero es una persona que tiene mando ejecutivo. El señor Feijóo no. Y alguien le tendría que decir que no es presidente del gobierno al señor Núñez Feijóo, porque en muchos momentos parece que esté más para estorbar que para ayudar. Por alusiones, Celia, y con el Dime, cariño que te dime, tengo, te voy a cariño. pedir respeto, porque yo no vengo aquí con ningún argumentario. Los periodistas nos informamos, hablamos con la gente que está trabajando sobre el terreno, nos conocemos lo que dice la legislación y tenemos criterio propio. Criterio Me alegro, propio, me alegro, ¿vale? me Aquí alegro. no venimos ninguno con argumentario. Tú eres afiliada de un partido político y lo lógico es que tú despliegues tu argumentario. Nosotros venimos aquí como periodistas y como periodistas nos informamos. Dicho esto, sí, la Unidad Valenciana de Emergencias, 9 millones de presupuesto. 9 millones de presupuesto que se aprobaron en un Real Decreto, como tú bien recuerdas, 3 meses antes de que se celebraran las elecciones autonómicas y que el gobierno del señor Mazón dijo que no lo implementaba porque aquello era un chiringuito y era un gasto superfluo. Mira el gasto superfluo, las vidas que podía haber evitado. Y claro, no, es que somos unos disparatados por exigir responsabilidades políticas. No. Efectivamente, hoy el retrato político de cada cual lo ha hecho el líder de la oposición. El líder de la oposición ha hecho un retrato político de sí mismo que el imaginario colectivo de este país tardará mucho tiempo en borrar. Y lo ha dicho hasta un fundador de Alianza Popular, como era Antonio Milán Mestre, del Partido Popular, que le ha dicho que ha sido el papel que le perseguirá toda la vida. Porque se puede ser crítico, se puede intentar hacer la competencia al presidente del gobierno, decir algo? pero en momentos como estos, los periodistas, ¿qué pasa? No nos podemos hacer preguntas y el jefe de la oposición se puede poner en ese momento pues haciendo como la competencia al presidente del gobierno cuando no tiene las competencias. Eso es una pregunta que también se le tendrá que hacer en su día al señor Alberto Núñez Feijóo.